Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Creo que ese ir y venir de la realidad a los libros y viceversa, me hicieron pues lo que soy ahora, ¿no? La Casa del Silencio no solo estudia a profundidad. A partir de una idea puedo elegir cuál es el material que mejor me sirve. Cada autor tiene naturalmente su propia genealogía, personal y literaria. En el caso de Vicente Alfonso, autor de, entre otros libros, El síndrome de Esquilo, nos contará en esta primera parte la suya. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Ítaca. Siempre en Ítaca tratamos de tener invitados que sean de interés de todos ustedes, cubriendo una gama muy amplia, escritores, pintores, ceramistas, artistas en general. Hoy nos da muchísimo gusto recibir a un escritor. Es un joven escritor porque es joven, pero ya no es joven en su escritura, es un escritor muy maduro. Vicente Alfonso, un escritor que recientemente acaba de publicar Huesos de San Lorenzo, una novela que ya nos contará, ha tenido ya mucho éxito internacional. Bienvenido, Vicente. Gracias, muchas gracias. Pues, Mónica. ¿Empezamos? Empezamos. Muy bien. Vicente, pues diríamos coloquialmente, para empezar desde los inicios, cuéntanos un poquito. La infancia siempre nos marca. Hay situaciones que en la infancia nos suceden y que de alguna manera encaminan nuestra vida. ¿Cómo es que llegas a ser escritor, que te interesa la literatura? Cuéntanos un poco. Yo no pensaba ser escritor, creo que muy pocos escritores habrán tomado la decisión desde un momento muy temprano de su vida, ¿no? Más bien el oficio de escritor es algo en lo que uno cae de pronto y se da cuenta cuando ya lo tiene asumido como una vocación, ¿no? Creo que fue mi caso. Yo creo que fueron varios los factores que abonaron a que yo fuera escritor, pero lo voy a plantear de manera muy básica. Mi madre era juez. Cuando yo era niño y hasta mi adolescencia, mi madre fue juez y mi papá era maestro rural. Entonces, cuando no estaba yo en la escuela, cuando había periodos de vacaciones, sucede lo que siempre ocurre, ¿no? Que los papás no saben dónde meter a los chamacos. Entonces, te lo llevas tú una semana y otra semana me lo llevo yo, ¿no? Yo tengo un hermano gemelo, por cierto, al rato platicaremos de eso, pero creo que esta dinámica de ir una semana con mi padre al campo y una semana con mi madre a los juzgados, me ayudó a establecer un juego con la realidad que era. Yo iba al campo, encontraba cosas que no conocía, desde fósiles, animales, plantas, y después la otra semana iba al juzgado y en el primer piso del edificio donde estaba el juzgado había una librería que yo agarraba de biblioteca. Como estaba muy chiquito, el encargado de la librería me dejaba ahí curiosear, ¿no? Entonces iba a las enciclopedias y buscaba todas las cosas que me llamaban la atención, hacía apuntes y luego iba y consultaba, o al revés, buscaba algún artículo del desierto en una enciclopedia y luego iba y buscaba las cosas que había visto en los libros. Creo que ese ir y venir de la realidad a los libros y viceversa, me hicieron pues lo que soy ahora, ¿no? Que es periodista y escritor. Claro. Oye, y un poco pensando en eso, aunque va a ser un brinco enorme y vamos a ir recapitulando ciertas cosas. Tú eres nacido en el 77. Los que nacimos en los años 70 tuvimos esa formación de las bibliotecas, las enciclopedias, los equipos de trabajo para las tareas, etc. Ahora como editor, Vicente Alfonso es editor del Confabulario, uno de los célebres suplementos literarios del país. ¿Cómo haces para que los jóvenes que ya no tienen esa formación de bibliotecas, etcétera, etcétera, sepan cómo leer un suplemento literario? Bueno, es muy interesante la pregunta porque efectivamente las dinámicas de lectura han cambiado mucho, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a pantallas. Yo que tengo una hijita de 1 año, me asombra
ver cómo navega perfectamente en una tableta. Entonces uno tiene que pensar un poco en esa dinámica, ¿no? Siempre hacer como entradas muy breves, muy concisas, que establezcan o ayuden a establecer muy claro los temas de los que se va a hablar y sobre todo problematizar las cosas. ¿A qué me refiero con problematizar? A usar las estrategias de la novela policial también para el periodismo, ¿no? El asunto del periodismo es armar textos dirigidos a públicos muy generales, muy amplios, que estén buscando contenidos o que quizá no los están buscando, pero que se los van a topar, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en el suplemento es algunas veces establecer contrapuntos respecto de un tema, abordar un mismo tema desde diferentes puntos de vista, u otras veces variamos la estrategia y armamos números con temas muy diversos entre sí para atraer distintos lectores. Sabemos que el que llegue buscando pintura se va a enganchar con danza o con literatura, ¿no? Entonces es la forma como navegamos ahora en la realidad, ¿no? Como en pequeñas cápsulas que después nos catapultan a contenidos más profundos. Apasionado por la cerámica, carismático, sensible y joven, pero con objetivos bien definidos, el artista Abel Zavala nos comparte su proceso creativo, en donde el detalle y las formas orgánicas de su obra incitan a iniciar un viaje por los sentidos. Mi nombre es Abel Zavala y me dedico a la escultura con diferentes materiales, principalmente con la cerámica, con la que también hago una línea de productos utilitarios. Al principio empecé a hacer las piezas utilitarias como una manera de mantener el taller, porque es más fácil vender una taza o un tazón que una escultura. Pero de pronto empezó a tomar mucha importancia también, y algo que me gusta mucho es difuminar las barreras que hay entre el diseño, el arte y la decoración. Sí, mi obra parte de inquietudes, algo que quiero decir, y a partir de eso elijo los materiales, porque si bien la cerámica es el material que más me ha gustado y con el que más trabajo últimamente, me gusta más pensar en que a partir de una idea puedo elegir cuál es el material que mejor me sirve para desarrollarla. Y es así como he trabajado con pelo de perro, con pintura, diferentes técnicas de gráfica. Muchas veces me inspiro en el entorno, casi siempre llevo mi trabajo al extranjero. Entonces, me parece importante llevar una parte de identidad del lugar de donde soy. Mis recientes series realizadas en cerámica están inspiradas en las plantas epífitas, que aquí en Jalapa hay muchas con la humedad y nuestro clima. Las epífitas son las orquídeas, las bromelias, todas estas plantas que crecen sobre otras sin dañarlas. No son un parásito, entonces me basé en el comportamiento de estas plantas para realizar esta serie que he presentado en Nueva York y recientemente en Tokio también. Hay retos de las dos partes, porque cuando se hace una pieza utilitaria sí es muy importante que la pieza funcione para lo que va a ser. Si es una taza, tiene que tener un asa que sea cómoda, que cumpla su función. Y en la escultura también tiene que hacerse el diseño de la escultura, pensarse en qué lugar se va a exponer, hacia qué público va dirigida. Y bueno, esto también es para mí diseño, es diseñar la escultura, diseñar el discurso. Y es ahí donde se difuminan estas barreras, y también las piezas utilitarias, pero que están hechas con sensibilidad o con una visión más artística, es una manera también de acercar al arte a la vida cotidiana, no solamente de una pieza que esté colgada en la pared o puesta por ahí, sino que tomar tu café en una taza de autor me parece que sensibiliza y que hace también de tomar el café o el té una mejor experiencia.
Ya para ir tocando, Mónica, un poco de la obra de Vicente Alfonso, tus personajes son muy dibujados en las novelas y en los cuentos. Eres como un retratista, ¿son tus maestros Leñero y de la Colina? Sí, efectivamente, en específico creo que más Leñero, precisamente porque desde joven yo tomé un taller con él. Fue un taller muy breve, pero que me marcó muchísimo porque yo estaba estudiando periodismo y llevaba 2 textos básicos. Uno era el manual de periodismo de Leñero y Marín, el otro era periodismo escrito de Federico Campbell, ¿no? Y en los dos se habla de cómo trazar perfiles de personajes o para hacer una introducción para una entrevista o simplemente para hacer un perfil, ¿no? A modo de, puede ser de nota necrológica o de presentación, etcétera. Creo que esas herramientas periodísticas me quedaron para toda la vida. Y regreso a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El asunto de moverse en periodismo y literatura es no una competencia, trato de no verlo como quitarse un uniforme y ponerse otro, sino de tener 2 cajas de herramientas y puedes sacar la que más acomode para la circunstancia, ¿no? Entonces, efectivamente, el trabajo que ha hecho de la Colina también es de perfiles muy sabrosos porque uno los lee y no se da cuenta de que ya está totalmente inmerso en el texto, ¿no? Lo mismo Leñero con gente así, ¿no? Sobre todo este juego que hace entre ficción y realidad. Uno lee gente así y la segunda parte que se llama Más gente así, y Leñero lo advierte, dice, bueno, algunos de estos textos tienen elementos de ficción entremezclados y se vuelve un juego muy sabroso tratar de establecer qué es verdad y qué no lo es, ¿no? Entonces, yo he tratado de rescatar algunas de esas herramientas desde el homenaje del alumno, ¿no? Hacia los maestros. Claro. Vicente, por otro lado, hablando ya de tu obra, contar las noches. ¿Cuál es la importancia de un narrador, de un cuentacuentos? ¿Por qué siempre la noche es como un elemento primordial en los cuentos? Pues por varias cosas. La primera, bueno, es un homenaje, digamos, muy claro y muy directo a las 1001 noches, ¿no? Este libro de cuentos, este librito de cuentos, pero también es una especie de declaración de, no sé si de principios, pero sí de circunstancias. Por mi trabajo, muchos años de mi vida he tenido que hacer cierres de edición en periódicos o revistas y entonces lo que ocurre es uno cierra a la 1, 2 de la mañana y después pareciera que se puede ir a dormir de inmediato, pero no es cierto, ¿no? La adrenalina del cierre siempre lo deja 3, 4 horas sin nada que hacer, ¿no? Despierto ahí dando vueltas en la cama. Entonces, creo que por eso no es raro que los periodistas tengamos una especie de vida alternativa durante la madrugada. Y en mi caso, pues lo que me gusta hacer es narrar, ¿no? Entonces, este libro de Contar las noches lo armé precisamente en las madrugadas que le robaba yo al trabajo, y se fue armando. Realmente yo no pensaba que era un libro, eran como apuntes para otra cosa, pero de pronto me di cuenta de que estaba formando un libro de cuentos sin proponérmelo. Lo mandé al premio María Luisa Puga, que es el que ganó, y realmente lo mandé en un arranque de entusiasmo y después me arrepentí y dije, pero si son apuntes, y para mi buena suerte ganó el premio, ¿no? Entonces dije, bueno, ya ganó su espacio el libro y pues ahí anda circulando, ¿no? Llevando un poco más allá, o más bien retomando la pregunta de Mónica, pero llevándola a otro ámbito, es una obviedad decir que la literatura se alimenta del periodismo y a la inversa, ¿no? Eso lo ha dicho medio mundo en el siglo XX. Este ejemplo que pone Vicente es muy curioso, ¿no? Porque en la vida cotidiana hay una parte que se trastoca del periodismo a la literatura y también a la inversa. ¿Cuáles son los límites a la hora de escribir? Pues creo que no hay límites, más bien los límites los establece otra vez, como platicábamos, la propia historia, ¿no? Por ejemplo, y voy a dar un pequeño salto porque creo que ahí es más claro, ¿no? En esta más reciente novela que publiqué, Huesos de San Lorenzo, hablo de personajes reales, pero algunas veces les cambio el nombre, ¿no? Una de las cosas que aprendí con mi primera novela, Partitura para Mujer Muerta, es que si tratas de meter un personaje real en una historia totalmente ficticia y que tiene corte policial, todo el mundo va a ir a preguntarle
al personaje que metiste por qué estuvo en la cárcel y por qué nadie le había dicho que había estado en la cárcel, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí se establecen límites, no sé si llamarlos de ética, pero sí de consideraciones con las demás personas, ¿no? Cuando vas a citar a alguien que efectivamente tiene una identidad y es muy conocido, bueno, pues tienes que tener como el tacto para decir, bueno, lo deformo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En aquella primera novela, yo hablaba de un director de orquesta que se llama Félix Carranza, y evidentemente estaba aludiendo a un director que sí existe, que se llama Félix Carrasco, ¿no? Con esa pequeña variación, todos los lectores sabían quién era, o por lo menos los enterados del ámbito de la música clásica, pero nada más les sacaba una sonrisa, ¿no? Porque haces una alusión, pero no tan directa como para que vayan a preguntarle si realmente lo interrogaron por un asesinato del que era sospechoso, ¿no? La generación de los contemporáneos es una de las más importantes en la historia literaria de México. Nadie los ha leído y comprendido mejor que Pedro Ángel Palou, y es en su libro La Casa del Silencio en donde desentraña la labor intelectual de todos ellos. La Casa del Silencio, un libro imprescindible para entender el siglo XX mexicano. Es evidente que el trayecto para la construcción del libro La Casa del Silencio, aproximación en 3 tiempos a los contemporáneos de Pedro Ángel Palou, ha sido exhaustivo. La bibliografía citada cuenta aproximadamente 300 libros, mientras que la bibliografía de consulta supera los 950 ejemplares. Podemos entrever miles de horas de riguroso trabajo de investigación que alimentan los cimientos de esta casa, trabajo que le permitió obtener el Premio Nacional de Historia Francisco Javier Clavijero en 1998, un año después de publicarse la primera edición a cargo del Colegio de Michoacán en 1997. Hoy, después de 19 años, La Casa del Silencio ve nuevamente la luz con una edición revisada por el autor y publicada bajo el sello editorial del Instituto Veracruzano de la Cultura en la colección Voladores. La Casa del Silencio no solo estudia a profundidad uno de los movimientos literarios más importantes en la historia de nuestro país, sino que también ambienta fidedignamente el entorno histórico, social, cultural, artístico y literario que rodea a la revista Contemporáneos para su mejor comprensión. Y va más allá. Va a las raíces situadas a principios del siglo XX con un estado de la cuestión en el campo literario, intelectual y editorial para llegar al año 1939 con la publicación de Muerte sin fin, de José Gorostiza, poema que abre una nueva época y que será la gran lectura para la generación de Octavio Paz. La Casa del Silencio articula su columna vertebral con una revisión exhaustiva de la obra crítica en torno al tema. Su discurso se orienta y se consolida con las voces de Adolfo Castañón, Christopher Domínguez Michael, Gabriel Said, Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Mijail Bakhtin y un largo etcétera. La Casa del Silencio posee resquicios inimaginables, datos desconocidos, anécdotas fidedignas, revelación de publicaciones inéditas y uno que otro acontecimiento jocoso. La Casa del Silencio es el hogar de todo un movimiento literario. Es el punto de encuentro que nos permite regresar para escuchar lo indecible. El libro de Pedro Ángel Palou está llamado a ser un clásico. En lugar de envejecer, crecerá con el tiempo y permitirá nuevos y diferentes tipos de acercamiento para el análisis. Cruzada que encabezarán todos aquellos curiosos alumnos en la titánica empresa de superar al maestro. Y bueno, y ya tocando ese tema, ¿qué tanto de ti hay en Huesos de San Lorenzo? Es autobiográfico, pero... Sí, prácticamente autobiográfico. Hay muchísimo de mí. La verdad es que yo tenía mucho temor de que la novela saliera, porque cuento muchísimas cosas de mi familia. Cuento, efectivamente. Hago también esta especie de juego de espejos con la realidad, porque en la novela el que es juez es el padre de los muchachos, ¿no? Pero es, digamos, en un 90%, todo lo que se dice ahí es real, ¿no? Yo estudié 13 años con los jesuitas, efectivamente
incluso las direcciones que se dan ahí, pues es las direcciones que tenía mi familia. Entonces, digamos que ahí sí me di permiso de contar, y me di permiso de contar porque la novela es una especie de exorcismo de una cuestión que ha sido también muy importante en mi vida, que es, yo tengo un hermano gemelo, y crecer con un hermano gemelo idéntico lo mete a uno en unos conflictos de identidad desde muy pequeño, porque estás acostumbradísimo a estar acompañado, ¿no? Ahora que yo soy papá recién desde hace un año, estoy investigando de los procesos de gestación de los bebés, y me di cuenta de que ya hay estudios que nos permiten conocer que cuando hay niños gemelos en el vientre de la mamá, se pelean, juegan, entonces uno mantiene un diálogo con esa persona. Yo no, lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, no conocí la soledad del útero materno, ¿no? Que es una especie, creo yo, de reflexión muy, muy intuitiva quizá que tenemos o que tienen todos los seres humanos, y en lugar de eso a mí me tocó pelearme y jugar con un hermano igualito a mí, ¿no? Entonces, desde que tengo uso de razón, la gente nos pregunta, oye, ¿qué se siente tener un hermano gemelo? ¿Qué se siente? ¿Y qué se siente? Y si yo te pego, le duele a él, etcétera, ¿no? Entonces, yo empecé escribiendo un libro de ensayos. Para mí, el asunto es que quería dar respuesta a estas preguntas, pero después de escribir 150 o 200 páginas, me di cuenta de que la respuesta no podía ser fría, sesuda, discursiva, tenía que ser más bien abordada desde el punto de vista del narrador que se enfrenta a una situación que genera incertidumbre y que tiene que transmitir esa incertidumbre a los lectores. Bueno, ya que estamos de lleno en Huesos de San Lorenzo, el Rómulo y Remo, los protagonistas, nacen en 1977. Para quienes hayan leído ya la novela, verán que no se ruborizó para nada Vicente Alfonso al decir que hay muchas escenas que son autobiográficas. Claro. Ya las leerán en caso de que no lo hayan leído. Ahí ahora entiendo la inclusión de las citas a pie de página que tienen que ver mucho con la, ¿cómo se dice esto? ¿La gemelidad? Sí, la gemelidad, sí, exactamente. Pero no solamente es que sea autobiográfica, ¿no? Sino que también está muy cargada de ficción naturalmente, y lo que es sorprendente es la estructura. Pues sí, la estructura es lo que más me costó con esa novela. Yo sabía ya qué pasajes quería narrar, incluso tenía gran parte de esos pasajes ya escritos, pero no sabía cómo acomodarlos, ¿no? Y lo que hice fue lo siguiente, ¿no? La última corrección que hice de esta novela la hice en Buenos Aires. Mi esposa, que es escritora, se llama Ileana Olmedo, estaba ya becada por el gobierno de Buenos Aires para terminar una novela. Y yo estaba en un taller de crónica en la Fundación Tomás Eloy Martínez. Y era justo el año en que se cumplía el centenario de Cortázar. Entonces veíamos a Cortázar por todos lados. Un pretexto perfecto para releer Rayuela. Y me puse, aparte del releer Rayuela, me puse a leer textos académicos que hablaran sobre la estructura de Rayuela, ¿no? Y me di cuenta de que lo que yo trataba de contar de manera lineal no podía hacerlo, de que la forma como conocemos la realidad es de manera fragmentaria, vamos armando historias, nos van llegando pequeños elementos de historias personales o de los demás, y a partir de ahí nosotros vamos armando un gran rompecabezas. Dije, claro, esta es más o menos la estructura que estoy buscando, ¿no? Entonces lo que hice fue recortar papelitos, escribí lo que traía, hice la escaleta y dije, bueno, este capítulo traía esto, y todos los pasajes que quería contar los puse sobre una mesa. Y después hice una especie de estructura matemática, que es una suerte de espiral, en donde el lector tiene capítulos conocidos de una línea muy conocida que es un psicólogo que está atendiendo a uno de los gemelos, Remo, y después de cada uno de estos capítulos, un capítulo de una línea nueva, ¿no? Entonces, digamos que hay fuertes dosis de algo que es ya conocido para el lector, y en eso vamos haciendo un contrapunto con cosas novedosas, ¿no? Espero que haya resultado, creo que sí desconcierta a muchos lectores,
pero cuando se acostumbran a este ritmo, les gusta mucho, creo, me lo han comentado, ¿no? Bueno, de todo de lo que queremos hablar con Vicente Alfonso nos falta mucho, Mónica, apenas nos quedamos a la mitad, así que los invitamos al siguiente programa de Ítaca en una segunda parte con Vicente Alfonso.